Y tú sabes que aquí siempre se termina celebrando a nuestro Dios. La palabra de Dios en Job 11:18 dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Dios, yo quiero pedirte, Padre, que tú hables a la mente, Señor, de cada una de las mujeres y varones que están en este lugar, Señor. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo les esté ministrando, les esté redarguyendo y les esté trayendo a ellas las herramientas, Padre, para poder contar victorias, para poder ganar peleas, Señor, en medio de sus batallas, Señor. Ellas tienen el poder, ellas tienen la fuerza, Señor. Ellas pueden lograrlo, Padre, pero necesitan de tu presencia y de tu Espíritu Santo hablándole a cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Voltea a ver la cara de la que está al lado o el que está al lado y fíjate si ha dormido, porque cuando no dormimos tenemos ojos vidriosos, tenemos unas ojeras. Yo siempre he dicho que tenemos que cuidarlo de afuera, porque si no eres guapo o guapa, no vendemos o no producimos, ¿verdad? Porque regularmente la gente te va a tratar como te ven. Entonces fíjate si la mujer o el varón que está a tu lado tiene una cara aquí como la que dice la Escritura, de que ha dormido, de que ha descansado, una cara de seguridad, de confianza plena en su Dios, que no se le nota ninguna tristeza ni ninguna amargura. Y si no la tienes, mujer, no te preocupes, cuando termine este congreso, Dios te va a ayudar. Imagínate si hoy en medio de nosotros estuviera un director de películas, un director que hace películas, y quiero que te veas tus manos. Observa tus manos, de adelante, de atrás, porque nuestras manos cuentan historias, pero obsérvalas bien. Y a lo mejor por ahí tenemos una que otra cortadita, que en alguna ocasión estuvimos lavando los trastes y recordamos que se nos rompió un traste y se nos quedó la marca. Muchas o muchos tenemos heridas que en alguna ocasión nos llegamos a quemar y ahí tienes la marca. Pero si llegara este productor y dijera: yo quiero hacer un documental de tus manos y contar la historia de vida de tus manos, ¿qué crees que contaría este productor de tu vida? Y quiero que te imagines, porque quiero llevarte un poquito atrás hacia adelante de lo que fue tu vida. Quiero que observes tus manos, obsérvalas, tócate, porque regularmente a veces ni abrazas, ni te abrazan, ni tocas. Tócate. Ahora imagínate, porque este documental empezaría cuando tú fuiste una bebé. Hay mucha gente que dice que tiene memoria fotográfica y se recuerda cuando todavía estaba con su mamá, cuando era pequeñita. Pero entre más vamos creciendo, nuestras neuronas se van muriendo y vamos recordando menos de nuestra infancia. Pero yo quiero que te imagines tus manos y que tú recuerdes aquella sensación que tuviste por primera vez cuando tu mano era tan pequeñita que solo alcanzabas a tomar el dedo de tu mamá. Yo creo que el documental empieza así de cada uno de nosotras, ¿no? Cuando nosotros empezamos nuestros primeros días de vida y nosotros empezamos con inocencia. Porque esas manitas estaban empezando a tocar el mundo y estaban empezando a conocer a una madre, estaban empezando a tocar y a tener sensaciones. Pero la película sigue avanzando y estas manos a veces ya no son tan inocentes, porque recuerda a los pequeñitos cuando de repente quieren un juguete y ¡zas!, lo arrebatan, ¿verdad? O de repente estas manitas hermosas que tenías le dan un golpe a otro niño. Y sigue avanzando la historia con nuestras manos y de repente estas manos un día alguien llegó y les puso un anillo de compromiso. Algunas ya lo perdieron, otras lo tienen. Pero ¿cuántas recuerdan ese momento cuando alguien te puso en esta hermosa mano tu anillo de compromiso y te pidió que pasaras toda su vida con él? Y después estas manos aprendieron a cocinar. Gracias a Dios a la mayoría se nos da a cocinar, y si no,
Hay que aprender, pero estas manos aprendieron a cocinar, aprendieron a doblar ropa, estas manos aprendieron a acariciar. Yo quiero decirte algo, mujer, las manos son las herramientas más poderosas que tú puedes tener, porque es la herramienta más emotiva que el ser humano pueda tener. En estas manos tú tienes el poder de ayudar a alguien, sostenerlo, o tienes el poder de empujarlo y matarlo. Estas manos tienen el poder de abrazar o tienen el poder de señalar y juzgar a alguien. Estas manos tienen el poder para hacer tantas cosas y tantos milagros que dile a tus manos, qué poderosa eres. Arrugaditas, cuidaditas, jovencitas como las tengas, pero estas manos son poderosas. Yo quiero preguntarte, ¿qué historia estás contando el día de hoy? Porque a lo mejor hay muchos malos sinsabores, y si tú vieras el documental va a haber escenas que tú estás muy orgullosa o estás muy orgulloso de tu vida, pero también hay otras escenas donde tú te encuentras actuando muy mal. Entonces, quiero que vayas a Segunda de Reyes, porque decía algo hace un ratito el apóstol Anita. No es casualidad que tú hayas estado en este lugar. No es fácil llegar a este lugar, porque sé que muchas mujeres tuvieron que dejar hijos, sé que muchas de ustedes tuvieron que juntar dinero o hacer cosas para llegar a este lugar, pero lo que yo sé que mientras tú estés aquí sentada, cuando tú llegues a tu casa, Dios va a hacer el milagro por el que tú llegaste en este lugar. Pero el milagro y la respuesta que Dios tiene para tu vida se va a cumplir a través de lo que tú hagas, o señalas o levantas, tú dices. Entonces vamos a Segunda de Reyes 4, y esta es una historia que muchas conocemos, pero yo quiero recordártela porque también a veces se nos olvida la palabra de Dios. Y en Segunda de Reyes 4:8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, pero el que pasa por nuestra casa, esta mujer se dio cuenta que era un varón santo. A veces nosotras mujeres, cuando estamos pasando por muchos problemas o por muchas situaciones, regularmente en nuestra área emocional somos muy dramáticas. Y si a lo mejor tenemos un problemita, vamos a hacer un problemita súper exagerado, y de repente toda nuestra atención, que son todos nuestros sentidos, el tacto, la vista, o sea, todos nuestros sentidos los jalamos en un problemita que nosotros estamos pensando que tenemos. El hombre puede decir 2 palabras, la mujer dice como 10 o 20 o 30, y si contamos por día, más de 1000 palabras usa la mujer. Hablamos mucho más que los varones. Entonces dice la escritura que esta mujer puso toda su atención, porque ella dijo: aquí está pasando un hombre, está pasando un profeta que se llama Eliseo, y ella había escuchado también antes del profeta Elías, y ella había escuchado que Elías había hecho muchos milagros, y cuando Eliseo estaba empezando también a hacer lo que su maestro le había enseñado, la mujer empezó a observar, dile como tú y yo que somos pero bien fijadas, y empezó a observar cómo se sienta, cómo camina, si ora cuando come, si no ora cuando come, si está orando. Y esta mujer le dijo a su esposo: ¿sabes qué, marido? Si es de Dios, este hombre que está pasando es un hombre santo. Y la escritura nos dice más adelante en Reyes, que dice que ella le dijo: vamos a construir un lugar, vamos a construir un aposento, un cuarto, porque cada que este profeta Eliseo pasaba, ella lo que decía es: te invito a comer a mi casa, te invito a comer a mi casa. Pero ella le dijo a su esposo: sabes que ya no quiero que solo pase, sino yo quiero que él venga a habitar con nosotros. Pero algo importante que aquí está mencionando la escritura es: ella le preguntó a su esposo.
Yo te decía, estas manos cuentan muchas historias. Estas manos, ¿cuántas veces no las has apretado por impotencia? Estas manos, ¿cuántas veces no las has utilizado para secar tus lágrimas cuando has tenido muchos problemas? Pero yo te dije, mujer, tienes que llevarte herramientas para que tu vida no siga igual, porque Jesucristo puede hacer los milagros, pero si tú no cambias tus estrategias, no vas a obtener nada. Entonces lo que dice esta mujer, yo le voy a preguntar a mi marido si yo puedo hacer esto. Mujer, tú le preguntas a Dios cuál es su voluntad en cada paso de lo que tú haces. Porque a veces tenemos tantos problemas, pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Que nunca le preguntamos a Dios, ¿quieres? ¿Es tu voluntad? Esta mujer era una mujer que tenía unas muy buenas finanzas, porque era reconocida por una mujer que era una mujer pudiente, que estaba bien en su economía. Aparentemente ella lo tenía todo, pero le faltaba lo espiritual. Aparentemente, mujer, puedes tener marido, puedes tener hijos, puedes tener una profesión, puedes tener todo lo material, pero mujer, si tú no tienes lo espiritual, te falta todo. Si tú no le preguntas a Dios, me paro, me siento, te puedes equivocar, porque nosotras a veces somos muy… Hay unos varones aquí, pero ¿a poco no que cuando a nosotros se nos mete algo en la cabeza, quién te lo saca? ¿Dejaron su teléfono, pastora? Y nosotros sabemos que como mujeres, cuando queremos algo, nos aferramos y nadie nos lo quita. Pero cuando tú llegues a tu casa, mujer, hazle como esta mujer tsunamita. Dios, yo te voy a empezar a preguntar todos los días de mi vida para que tú me empieces a dar dirección. Y la escritura dice que ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este es un varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Yo te ruego que hagamos un aposento de paredes, y dice que pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. La mayoría de nosotras mujeres, y hace un ratito estábamos cantando, hemos pasado por batallas o por situaciones muy complicadas. Muchas de las que están aquí han pasado por divorcios, muchas de las mujeres que están aquí han pasado con hijos que están en situaciones de droga, muchas de las mujeres que están aquí, a lo mejor, yo te dije, ¿a cuántas les dieron el anillo de compromiso? Pero ¿a cuántas no les cumplieron con ese anillo? ¿A cuántas les dijeron algo y a cuántas les decepcionaron y entonces el corazón está muy lastimado? ¿Qué tenemos que hacer? Esta mujer dijo, yo voy a construir un lugar donde me tengo que aposentar. Yo voy a construir un lugar, y dijo, de paredes, porque tiene que ser un lugar firme, pero en este lugar yo voy a poner allí una cama. Y cuando tú lees en la escritura, la palabra cama significa descanso y significa un lugar de intimidad. En este aposento que esta mujer estaba construyendo, ella dijo, yo voy a poner una cama porque aquí tiene que haber un lugar donde yo tenga intimidad con mi Dios. Pero no solo voy a tener intimidad con mi Dios, sino que también voy a poner una mesa. Y cuando tú buscas la palabra mesa en el griego, significa convidados, porque la mesa significaba un lugar de comunión, no un lugar como el que a veces estamos teniendo, porque últimamente las familias están siendo disfuncionales y las familias se están separando, divorciando, porque en la mesa, que es un lugar de comunión donde todos tenemos que reunirnos y sentarnos para platicar y convivir, en la mesa están todos con el celular. O no hay tiempo de sentarnos por los trabajos y en la mesa se sienta uno o dos. Pero esta mujer dijo, aquí tiene que haber una mesa, porque en esta mesa tiene que haber comunión, pero también voy a poner una silla, y la silla significaba, aquí hay una autoridad y aquí hay un gobierno. Y dice, y pongamos un candelero, y el candelero tendría que tener aceite y tendría que estar prendido, si no, ¿para qué queremos un candelero, verdad? Y continúa la historia,
Y dice que esta mujer, dice, y aconteció un día cuando vino por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Y entonces dice que Eliseo le dijo a Giezi: mira, esta mujer ha sido pero bien atenta. Así como tú, que de repente cuando uno va a tu casa y tú sacas tu mejor vajilla y tú haces la mejor comida y tú tratas de atender lo mejor posible, porque dile al que está a tu lado, como hijas de Dios tenemos que ser hospedadoras, ¿verdad? Y esta mujer sunamita tenía esa cualidad, supo ser hospedadora, porque imagínate el profeta Eliseo. Hoy yo pienso que nos hemos vuelto muy comodinos y constantemente escuchamos que está la generación de cristal porque fácilmente se quiebra. Pero cuando yo era niña, yo recuerdo que yo caminaba con mis hermanitos a la iglesia y me acuerdo que en lluvias o no lluvias, me acuerdo que cuando de repente nos tocaba ir a las misiones, me tocó subirme en un burro y entonces íbamos en la sierra en burro. Y yo me puedo imaginar a Eliseo caminando entre lluvia y todo eso, y dice la Biblia que usaban asnas, pero imagínate, ahorita nos estamos quejando, ¿verdad? Y nos estamos durmiendo con poquitos grados. Imagínate en aquellas tierras donde la mayoría es zona de desierto. Y el profeta no se quejaba, y el profeta no estaba, y el profeta obedecía la voz de Dios, y él caminaba kilómetros, y él se movía en kilómetros, y esta mujer entendió: este hombre de Dios tiene que ser bien tratado, este hombre de Dios tiene que comer cuando pasa a mi casa. Entonces, como Eliseo, dice la escritura que él vio que esta mujer fue una mujer hospitalaria con él, él le dijo: ¿qué quieres que hagamos por ti? Hoy te pregunta Cristo, iglesia: ¿qué quieres que haga por ti? Porque cuando tú lees la escritura, esta mujer le dijo: nada, estoy bien. Ella no quería algo a cambio de, porque muchas veces en las relaciones personales y más en las parejas siempre está: tú me das y yo te doy, tú cambias y yo cambio, tú haces y yo hago. Y esta mujer le dijo a Dios: yo no quiero nada, yo solo quiero que tú habites conmigo. Entonces dice que platicando Eliseo con Giezi le dijo: ella no tiene un hijo porque su marido es grande. Y entonces dice la escritura que Eliseo se va y le dice: tú vas a tener un hijo. Y me ha tocado ver muchos milagros de mujeres que no han podido tener hijos y que Dios les ha respondido de una forma sobrenatural, porque no tener un hijo para una mujer del pueblo de Israel era una maldición que estaba sobre su vida. Y entonces se va el profeta y la escritura dice que al cabo de un año ella tuvo a su hijo. Y yo me imagino, como yo te decía al inicio, el tocar esas manos, el olor de un bebé, el olor de la lechita, el ver una sonrisa de alguien que tú has amado tanto. La escritura dice que el niño empezó a crecer y que el niño se había ido con su papá al campo. Y dice la escritura que el niño empezó con un dolor de cabeza de tal manera que su papá dijo: llévenselo a la mamá. ¿A cuántas de nosotros nos dicen: te toca el bebé? Pero yo creo, porque la escritura dice que él estaba trabajando y estaba muy ocupado, y dice que le habló a la mujer y le dijo al criado y le dijo: llévaselo a su mamá. ¿Cuántas de nosotras que tenemos hijos, y jovencita algún día vas a tener hijos también, es bueno aprender, cuántas veces no nos ha tocado cuidar a nuestros hijos cuando están sufriendo o cuando están enfermos? No es algo fácil. Yo recuerdo a mi madre cuando yo tuve mi accidente, porque pasamos 3 meses en el hospital y todavía pasé un año en silla de ruedas. Yo recuerdo a mi mamá de día y de noche a mi lado, y no sé cuántas veces lloraría. Yo te pregunto: ¿cuántas veces has llorado por un hijo que a lo mejor está enfermo? Porque la Biblia dice que al niño le dolía la cabeza, y no creo que el niño diga: me dolía la cabeza, sino de haber estado llorando y de haber estado con un dolor. Pero esta mujer fue tan excepcional, porque a pesar de todo lo que ella estaba viviendo, ¿qué hizo esta mujer? La escritura dice que ella se hincó y se puso de rodillas y puso a su hijo en su regazo. ¿Qué tienes que hacer tu mujer con los problemas? Te tienes que poner a llorar, te tienes que poner a quejarte en contra de Dios.
Desgraciadamente, te decía la pastora, a lo mejor con mi profesión, entendemos que hay mujeres que no produce el cuerpo la sustancia de serotonina o ciertas sustancias de adrenalina para que el cerebro pueda tener paz, y entonces ellas pueden padecer depresión o ellas pueden padecer ansiedad. Y padecer depresión o ansiedad es de lo más feo que una persona pueda pasar, porque se activa una glandulita en el cerebro que produce mucho miedo. Entonces, cuando tú te levantas, no hay ganas de comer, no hay ganas de reír, y entonces es una enfermedad, es un trastorno, una deficiencia que tiene el cerebro, de tal manera que la persona no puede controlar tan fácilmente la ansiedad o la depresión. Pero regularmente, en su mayor caso, es algo genético que nosotros podemos heredar. Pero muchas mujeres que han pasado largos tiempos de tristeza, ellas producen la depresión, porque cuando tú sometes a tu cuerpo a estar triste, 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 el cerebro ya no empieza a funcionar y a trabajar como tenía que trabajar, de tal manera que si tú no estabas predispuesta o tú no ibas a tener ansiedad o depresión, tú solita te la provocaste. Hay gente que ha llegado a tener ataques de epilepsia porque ha llorado tanto toda su vida, que lo que hizo con este cuerpo fue deteriorarlo, y lo que hizo fue ponerse una enfermedad que no tan fácil es curable. Entonces, mujer, yo lo que te decía, tienes que irte diferente y tienes que irte con otra mentalidad, de tal manera que si yo te preguntara en este mes ¿cuántos días lloraste? Yo te decía, voltea a ver los ojitos. Las arrugas aquí ya cuando estamos llore y llore. En este mes, ¿cuántas veces te quejaste? Porque a lo mejor unas no lloran, pero son impulsivas y son enojonas. Y entonces, cuando una mujer no sabe cómo arreglar un problema, grita. La sangre se te viene a las manos y lo que quiere hacer las manos es pegar. O lloras o gritas. Son las dos opciones en las que un cuerpo actúa cuando no sabe cómo solucionar algo. Pero esta mujer tsunamita dijo: ni lloro ni grito, mejor me pongo a doblar rodilla, porque si yo escuché que el profeta Elías hacía milagros, yo sé que el profeta Eliseo cuando llegue también va a hacer un milagro, y mi hijo que está padeciendo algo no se va a morir. ¿En qué crees tú, iglesia? ¿No has escuchado los milagros de Jesús en tu vida? Levante la mano cuántas mujeres batallaron con el alcoholismo. Amita Conchita, mujeres acá, voltéalas a ver, que no te dé pena. Decían por ahí, si lo sabe Dios, lo sabe todas las cuadras y todos los que te vieron. ¿Cuántas mujeres que están aquí no tenían hogares destruidos? ¿Cuántas mujeres que están aquí no contaban una historia muy, muy triste de su vida? Y cuando hace unos meses la pastora empezó a decir, cada domingo una persona se va a parar aquí y va a dar el testimonio de lo que fue su vida. Y pasó el profeta y dijo: yo fui satánico. Y pasó el hermanito Víctor y dijo: yo era ratero, pandillero. Y pasó una mujer, yo era alcohólica. Mujer, ¿no has escuchado los milagros de Dios? Te vuelvo a preguntar, ¿no has escuchado los milagros de Dios? A mí todo el mundo me pregunta por qué tienes cicatrices, porque casi me muero y estuve en una silla de ruedas, pero Cristo me levantó. Cuando yo te estoy contando, yo estoy hablando de los milagros de Dios. Esta mujer tsunamita había escuchado muchos milagros de Elías. Esta mujer tsunamita sabía que había un hombre que podía orar por ella, que había un profeta de Dios que podría orar por ella. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ella dijo: este problema yo no lo voy a pasar deprimida, este problema yo no lo voy a pasar peleándome con mi esposo, peleándome con Dios. ¿Por qué me haces esto, Dios? Si no, este problema yo me voy a ir al altar, me voy a hincar y no me voy a parar hasta que Dios me responda. Y cuando esta mujer hizo todo eso, ella se paró y le dijo a su esposo: necesito que me prestes a alguien y necesito ir con el profeta para que el profeta pueda venir a orar por mi hijo. Y el hombre le hablaba, pero hay una porción, porque dice, él dijo:
¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Sé que hoy no está tu marido, pero son los mejores jueces. Pero si yo le preguntara a tu esposo, si estuviera aquí, o a tus hijos, si no hay esposo, ¿qué respondemos en medio de nuestros problemas? ¿Cómo hablamos en medio de nuestros problemas? Porque en medio del problema está el tono de voz, lo cambiamos, ¿verdad? Y cuando queremos algo hablamos bien bonito, y cuando nos enojamos de repente el tono ya está subiendo, la cara está bien colorada. Pero esta mujer dijo, paz. Este congreso se llama por el poder de la palabra. Esta mujer sabía que en su boca tenía poder, y ella dijo, está muriendo mi hijo, tengo una situación muy complicada, pero yo lo único que voy a declarar con esta boca es paz. Yo quiero que repitas paz, porque sé que tú vienes con un problema, una situación, y yo sé que a lo mejor estás pensando cómo soluciono, cómo arreglo, Dios ayúdame, pero esta mujer tenía el poder en su boca para decir, yo declaro que va a haber paz. Tú tienes el poder en tu boca para que cuando tú llegues a tu casa tú digas, a mí Satanás no me va a decir lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Sino que a mí Satanás no me va a mandar, sino que mi Dios es el que va a hacer. Mi boca tiene poder. Cuando uno dice, a mí me dijo el doctor, ya no vas a caminar, y si llegas a caminar a lo mejor caminas de lado porque la fractura estuvo muy expuesta, pero yo le dije, falta lo que diga mi Dios. Eso dice el hombre, pero falta lo que diga mi Dios. Y es que esta mujer, cuando su hijo muere, lo primero que ella hizo fue tomar al hijo y acostarlo en la cama. ¿Qué tienes que hacer tu mujer con esos problemas? Llevarlos a la intimidad con Dios. Yo no concibo cómo hay hijos de Dios que tengan una cara de tristeza, porque dice la Escritura que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y entonces esta cara tiene que reflejar esa paz, como esa mujer que dijo, pase lo que pase, yo quiero paz, o sea, yo quiero tener todo. Tomó su problema, lo llevó a la intimidad con Dios, como tu mujer tienes que hacer con el problema que estés viviendo. Lo tienes que llevar a la intimidad con Dios y tienes que preguntarle al que está sentado en esa casa, ¿qué se va a hacer, Dios? ¿Y qué tiene que pasar? Que tienes que tener una comunión con Dios tan especial, de tal manera que vivas en esa habitación solo tú y Dios. Porque a lo mejor en tu casa tienes muchos demonios y Dios no habita con espíritus. A lo mejor en tu casa hay pecado y Dios no habita en casas sucias. Pero este aposento que esta mujer hizo, ese aposento era solo para Dios y para ella. Y mujer, si tú metieras a Dios, si tú metieras a Jesucristo en tu casa, ningún espíritu estuviera en tu casa, no estuvieras batallando. Pero ¿qué pasa? Que si tu lámpara no tiene aceite, que si tú no pasas comunión con el Señor, tú no vas a estar con el Espíritu Santo, no tienes unción y no tienes poder para alumbrar y para poder ver en medio de esta oscuridad que a veces te está abarcando. Eliseo significaba su nombre salvación. Jesucristo significa salvación. Jesucristo, mujer, quiere entrar en tu aposento. Jesucristo quiere que le digas el problema, o el problema con Satanás o yo. O gobiernas tú, mujer, y haces todas las cosas mal, o le dices, Dios, yo quiero que tú gobiernes. O te metes más con el Espíritu Santo, y cuando estés en tinieblas, cuando estés en muerte, el Espíritu Santo se activa y la lámpara te hace observar todo. O te quedas en oscuridad, llorando, deprimida, con ansiedad y llorando por los años de los años, como si Jesucristo no estuviera llegando a tu casa. Yo inicié esta palabra y yo inicié diciéndote, tendrás confianza porque hay esperanza. Tienes que mirar alrededor todo lo que tú estás pasando, problemas, a tu hijo, circunstancias, economía, pero dice, aunque mires todo, usted tiene que dormir tranquilo. Ya en la mañana ya te veremos tan hermoso, tan relajado, porque te vas a acostar con una confianza plena en Dios. Y dice que esta mujer metió
a su hijo en el aposento, lo acostó y dice que fue por el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo llegó. Y el profeta Eliseo dice que puso su cuerpo sobre el pequeñito, porque más o menos eran de 30 a 40 kilómetros, como de aquí a Cholula, un poquito más o el doble, lo que Eliseo estaba de distancia. La escritura dice que más o menos la mujer estuvo medio día con el hijo batallando hasta que el hijo murió. Todavía después de que el hijo muere, ir por el profeta, imagínate, yo supongo unas 4 horas caminando y otras 4 horas regresando. El cuerpo del pequeño ya estaba muy frío, estaba muy muerto, pero cuando el profeta llegó, lo que hizo el profeta fue meterse en el cuarto y empezó a orar y a clamar a Dios. Y la escritura dice que él puso su cuerpo encima del niño, y la escritura dice que su boca la puso sobre su boca, que sus ojos las puso sobre sus ojos, que sus manos las puso sobre sus manos. ¿Qué quiere hacer Jesucristo contigo, mujer? Que esta boca que tú tienes ya no hable como el mundo, sino que esta boca hable como habla Cristo. Que esta boca hable como una mujer de fe, que esta boca hable con seguridad, que esta boca hable y diga que hay paz en esta casa, porque yo voy a hacer un aposento donde solo Jesucristo, que es salvación, va a gobernar Él y yo. Y puso estos ojos. ¿Cómo miras tú la situación, mujer? ¿La miras y lloras? ¿O la vas a ver con los ojos de la fe? ¿O la vas a ver como Jesucristo mira a tus hijos? Yo siempre he dicho que los más rebeldes van a ser pastores, profetas o algo. Ten paciencia, o sea, al ratito van a cambiar. Ponte de pie, iglesia. Una vez más quiero que mires tus manos. Ponlas así. Y quiero que pienses qué has estado haciendo con tu casa, porque Dios te puso en tus manos un hogar para que lo administraras. Dios te puso en tus manos unos hijos para que los instruyeras, para que los abrazaras. Dios te puso en tus manos a lo mejor algún varón para que tú seas una ayuda idónea. ¿Estas manos están de acuerdo a Cristo? ¿Son instrumentos valiosos para el Señor? ¿O estas manos estaban destruyendo todo lo que un día Dios te va a pedir cuentas? Te voy a invitar que las levantes. Cierra tus ojos así como estás. Dios, hoy levantamos nuestras manos santas, Señor. Hoy levantamos estas manos, Dios, que muchas veces han pasado problemas, circunstancias difíciles. Hoy levantamos estas manos, Señor, en señal de que nosotras nos rendimos a ti, Jesús. Estas manos, Padre, que tú has puesto para edificar, estas manos que tú has puesto para abrazar, estas manos que tú has puesto para derramar